considerado las palabras de Jesús a sus discípulos y a la multitud, donde les manifiesta claramente la necesidad de su muerte y de su resurrección. Y no quiero olvidar lo que pasa después de su muerte y de su resurrección, porque inmediatamente después de decir esas palabras y sufrirlas, también sus discípulos lo hicieron, especialmente en los lugares que dominaba el Imperio Romano. De ahí nace el símbolo ictus. No sé quién ha escuchado el símbolo ictus o ictis, que es una I, una C, una T, una H, una U y una S. ¿Qué significa pez en griego? Era más común antes, era un pescadito que ponían atrás de los carros y decía ictus. Era un símbolo griego, era una palabra griega. Es un símbolo interesante porque los primeros cristianos lo hicieron parte de su propia fe, con el acróstico de ese nombre, ictus, de pez. La primera letra es una iota que es una especie de I o J, de donde viene Jesús, una chi, que es de donde viene Cristos. Entonces está Jesús, Cristos, ictus, ¿no? Después viene una teta, una letra teta, de donde viene Teo, que significa Dios. Después una yod, que es una U para nosotros el día de hoy, de donde viene hijo. Y por último un sigma, la letra sigma, de donde viene la palabra soter o salvador. Entonces, si se dieron cuenta, cada letra tiene un significado, que sería Jesús, Cristo, Dios, Hijo Salvador. Eso significa ictus, ¿no? Ictus significa pez, pero los cristianos lo utilizaron como una especie de eslogan para ellos mismos, una marca. Y hoy podemos ver los símbolos en los carros, les comentaba, ¿verdad? Tienen un pez y la palabra ictus adentro. Agustín de Hipona describía que en los primeros tiempos el símbolo del cristianismo era precisamente un pez que representaba la búsqueda de la verdad profunda, oculta a simple vista, decía, como los peces se ocultan bajo las aguas. En el siglo IV, poco antes de las obras de Agustín de Hipona, un emperador se levanta, se llamaba Constantino I o Constantino el Grande, y se preparaba para la batalla en el puente contra Magencio. Había un puente y él tenía que cruzar el puente y luchar contra Magencio. Magencio y Constantino I se estaban peleando el reino, digamos, el Imperio Romano. Y el día antes de la batalla, dice un historiador cristiano que se llamaba Eusebio de Cesarea, que Constantino tuvo una visión, y en la visión vio una cruz en el cielo, y le ordenó que abrazara ese signo que había visto en los cielos. Hay una voz que le dijo, y que lo usara como una especie de talismán contra todos sus enemigos, en todos los combates contra todos sus enemigos. Constantino gana la batalla y utiliza un anagrama, es decir, también una combinación de letras para formar un símbolo que se llama crismón. Probablemente lo han visto también más en las iglesias católicas, que es una letra chi y una letra ro, que puede verse como una X y una P. No sé si la han visto, es una X y hay una P en medio, es una especie de llave con una cruz. Y el crismón, eso se llama crismón. Y dado que Constantino fue el emperador que legalizó, digamos así, que legalizó el cristianismo, el símbolo de Constantino se volvió también bastante popular. Sin embargo, ese crismón era muy parecido al símbolo de una religión egipcia, un símbolo que se llamaba Ak, que era de la diosa Isis. Tal vez han escuchado el nombre de la diosa Isis de los egipcios. A los cristianos de Egipto, a los cristianos de Alejandría, no les gustaba ese símbolo, el símbolo del crismón, por su relación con el paganismo local. Les recordaba mucho la religión de su territorio. Entonces ellos empezaron a usar no el pez ni el crismón, sino una cruz
como símbolo. Es ahí el nacimiento de la cruz como símbolo. No ha sido desde siempre en el cristianismo, sino alrededor. Poco después del siglo IV empieza a utilizarse la cruz la que conocemos el día de hoy. Los cristianos de Alejandría fueron los principales misioneros de la iglesia durante esos tiempos. Dado que ahí estaba la mayoría de la cultura y del comercio en la ciudad de Alejandría, ellos fácilmente a través del mar Mediterráneo llevaron su cristianismo, digamos, su percepción del cristianismo, que no vamos a analizar ahora si era correcta o no, pero por lo menos llevaron la cruz, el símbolo de la cruz. Y es el símbolo que nosotros conocemos hoy como el emblema del cristianismo. Dice un historiador llamado Tom Holland, historiador, no un actor, la cruz se difundió como símbolo del cristianismo durante el siglo V, marcado por la creciente inseguridad, especialmente de la invasión de los hunos liderada por Atila y del deterioro de las condiciones de vida. A medida que el poder imperial se debilitaba, el religioso emergía como el nuevo elemento unificador, especialmente en el imperio de Oriente o bizantino, que lograría sobrevivir durante 1000 años más y que la iglesia tendría un papel crucial. Mientras que en Occidente, la lucha entre el poder regio y el papal marcaría toda la Edad Media. El símbolo de la cruz permanecería en ambos casos como la promesa de una recompensa de ultratumba a los sufrimientos de un mundo en el que las guerras y las carestías eran la norma. Fin de la cita. Para Tom Holland, historiador, el símbolo de la cruz no solamente significó el símbolo del cristianismo, sino un símbolo, como dice al final, un símbolo para pasar los sufrimientos, para dejar de sufrir los sufrimientos en un mundo de guerras y carencias. Desde entonces el cristianismo es el símbolo desde entonces la cruz es el símbolo del cristianismo. Hoy la cruz es usada precisamente como eso, ¿no? Se erige una cruz y los cristianos la usan, pero detrás de ella hay una realidad que nos hace sombra y nos apremia el día de hoy, nos obliga y nos confronta. Todo el mundo tiene una religión. Hay religiones teístas, es decir, religiones que tienen dioses, como la de nosotros, los mayas, los musulmanes. Y hay otras religiones que se llaman no teístas, como los budistas, los jainistas y los ateos. Y todas las religiones tienen una consigna, es decir, un lema, un propósito que los caracteriza. Y nosotros somos, con nuestra consigna es que nosotros somos parte de la religión de la cruz. La cruz se erige en el monte Gólgota y hace sombra que nos alcanza y nos obliga a tomar una decisión, como el ladrón en la cruz, obligado a tomar una decisión, como el centurión al pie de la cruz. Pedro y los discípulos también fueron confrontados con esa realidad. En los versículos anteriores Jesús les dice: ¿quién dice ustedes que soy yo? Jesús ya había revelado su plena identidad, y no solo su identidad, sino también la naturaleza de su misión. El Mesías era el enviado de Dios para salvar al mundo. La muerte era una condición necesaria para salvarlo, porque el mundo necesitaba ser salvado principalmente, no principalmente del imperio asirio, ni del imperio babilónico, ni del imperio persa, ni el griego, ni el romano. El mundo necesitaba ser salvado del juicio de Dios. ¿Qué es peor que una enfermedad terminal? No saber que uno tiene una enfermedad terminal y vivir como si no la tuviera. Eso es peor. El mundo vive con una sentencia de muerte en sus vidas que decide ignorar a propósito. Porque está claro en nuestras vidas. Cada vez que una persona muere, la condena de Dios se confirma. Es manifiesta delante de los hombres. Y la condena de Dios dice: si me desobedeces, ciertamente morirás. Sin embargo, en la soberanía divina, la muerte terrenal solamente es una muestra de la verdadera muerte, la muerte final, la muerte espiritual. Es decir, que el dolor, el abandono,
la tristeza y todo ese número de calamidades que le viene al hombre es solamente una débil sombra de lo que es la verdadera muerte final. Si alguien ha sufrido acá, esa es una sombra de la muerte final. Si alguien ha perdido a un ser querido, esa es una sombra de la muerte final. La soberanía divina determinó que los hombres serían librados de la sentencia y muerte final por la vida y muerte del Mesías. El Mesías salvaría al mundo, y lo salvaría no como alguien que impide que un auto arrolle a una persona, empujándolo fuera del camino, o como alguien que puede pronosticar el clima y evita que una población sea arrasada por un huracán. El Mesías no evita la muerte de quienes salvan. El Mesías asume la muerte de quienes salvan. El Mesías toma en su propio ser la condena de desobediencia para dar vida a quienes ha preparado para sí. Es una forma de salvar diferente, que el mundo no conoce, que el mundo no esperaba. Por eso, las palabras de Jesús contra ellos, que era necesario que Él muriera y resucitara, era demasiado chocante para sus vidas. No conocían otra forma de salvar, y Él dice que dará su vida al punto de entregarla a las personas que lo odiaban, a las personas que eran sus enemigos. Por eso el apóstol Pablo llama al mensaje del Mesías, a este mensaje que trae el Mesías, la locura de la predicación. Así le dice el apóstol Pablo a este mensaje. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 1. Dice el capítulo 1, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Un rey que se hace siervo para salvar es menos que inteligente. Pero solo cuando entendemos la dimensión de la culpa y el pecado entendemos el costo para pagarlo. Porque Dios no simplemente extendió una especie de indulto, ¿no? Decreto, todos perdonados. Esto nos pasa no darnos cuenta de la dimensión del pecado y de la muerte, nos pasa a menudo. Lo pasamos por alto, o nos ha pasado a menudo. Una pregunta capciosa. ¿Cuánto vale un billete de 100 quetzales? Parece una pregunta capciosa, pero en economía, en la ciencia económica, distinguimos entre el valor nominal y el valor real. El valor nominal de un billete de 100 quetzales es 100 quetzales. Pero el valor real es todo aquello que el billete puede comprar. No es lo que dice el billete, es lo que puede comprar. Ese es su valor real. Por esa razón, un billete, esto tal vez lo entenderá más quienes recibimos un sueldo, pero un billete vale más a fin de mes que a principio de mes. Un billete de 100 vale más a fin de mes que a principio de mes. Cuando recién recibimos un pago, un billete de 100 vale poco, porque no lo gastamos rápidamente. Nos merecemos un premio a principio de mes. Pero cuando vamos a final de mes, vale más, porque probablemente es lo último que tenemos para sobrevivir la última semana. Vale lo mismo, pero es valorado diferente. Eso es a lo que le llamaban, o los padres le llaman cuando le enseñan a sus hijos, aprender el valor del dinero. Aprendemos el valor del dinero cuando nos cuesta trabajar.
Y cuando sabemos qué es poco, qué es tener poco y qué es tener mucho. Ahí es cuando valoramos el dinero. Que no es lo que dice el número del billete, sino lo que cuesta conseguir. Sabemos el valor del pecado cuando sabemos las consecuencias del pecado. Conocemos el sabor amargo de la desobediencia hasta que tenemos que pagar las consecuencias. Ahí sabe amargo. De otra forma parece una telenovela que solamente lo miramos de lejos. Nos duele la mentira y sabemos que está mal, pero nos duele la mentira no cuando mentimos, sino cuando nos mienten a nosotros. Se nos olvida el dolor de la muerte cuando lo vemos en las redes sociales, en la prensa, hasta que nos toca vivir. El pecado es amargo y sus consecuencias son desagradables. Y ni siquiera tenemos idea de las consecuencias reales del pecado. Esa es solamente una sombra de las verdaderas consecuencias. Imaginen la vida de Job. Pierde todo lo que tiene. Pierde a sus hijos. Y después cae en una enfermedad que lo doblega. Él ha entendido el dolor. Pero eso no está ni cerca de entenderse, el dolor final del pecado, del infierno. Dice R.C. Sproul: a menudo hemos oído afirmaciones como la guerra es un infierno o pasé por un infierno. Desde luego no interpretamos las expresiones de forma literal, más bien ellas reflejan nuestra tendencia a usar la palabra infierno para describir las experiencias humanas más terribles. Sin embargo, en realidad ninguna experiencia en este mundo es comparable al infierno. Aunque intentemos imaginarnos el peor sufrimiento posible en el aquí y ahora, todavía no hemos estirado lo suficiente nuestra imaginación como para asimilar la realidad del horrible infierno. Fin de la cita. La cruz es ese infierno. Es ese infierno que nosotros pasaríamos. Es el verdadero infierno que nosotros nunca tomaremos. Y que ni siquiera podemos imaginarnos ni con todos nuestros esfuerzos. La cruz que tomaría el Mesías para salvar al mundo. Pero no creamos que esa es una tarea exclusivamente de Él. Es ahora donde Pedro no solamente recibe la iluminación de quién está delante de Él, sino que recibe la iluminación de cuál es la naturaleza de las personas que lo siguen. Marcos capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, que cualquiera que quiera seguir a Cristo debe negarse a sí mismo. Cualquiera que quiera asociarse con Cristo debe abandonarse. Cualquiera que quiera tener a Cristo como maestro deberá renunciar a todas sus filosofías. Quien quiera tener a Cristo como Salvador necesita dejar su autosuficiencia. Porque Jesús no está hablando aquí de seguirlo como alguien que sigue una pista o alguien que sigue un rastro. Aquí está hablando del mismísimo abandono de sí mismo para buscar algo que es mucho mejor. Él reúne a la gente, dice que los llama a la gente y llama a sus discípulos y les dice que seguirlo tiene un requisito. Antes de Marcos 8, por eso habíamos hablado que Marcos 8 es un punto de quiebre en el libro de Marcos, por la identidad que es revelada. Porque antes de Marcos capítulo 8, la gente y los discípulos eran conocidos por seguirle debido a las grandes obras que él hacía y las grandes enseñanzas. Las multitudes le buscaban para que lo sanaran y las gentes lo seguían porque se maravillaban de sus enseñanzas. Todo eso lo leímos en el Evangelio de Marcos hasta el capítulo 8. Pero justo ahora que está en la cúspide de su ministerio,
Jesús quiere depurar al grupo de admiradores que él tiene. ¿Quiere alguien seguir siguiéndolo? ¿Quiere alguien mantenerse detrás de él? Tome su cruz. ¿Quiere alguien seguir detrás de él? Acepte tomar la muerte. Demuestre que él es más valioso que cualquier sanación y cualquier discurso. Tomar la decisión de morir por él, porque él va a la muerte, es ordenar las prioridades, porque es ponerlo a él en primer lugar. Eso significa tomar la cruz. Un teólogo estadounidense dice: los que viven la vida crucificada no buscan un lugar o riquezas, fama o altas posiciones, más bien quieren conocer a Dios y estar donde Jesús está. Solo conocer a Cristo es todo. Los seguidores que van tras Dios están profundamente insatisfechos con la superficie. No pueden ser engañados con juguetes pintados. Ellos quieren la sustancia de Dios. Fin de la cita. Porque el reino del Mesías funciona contrario al reino de los hombres. Versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y esto es a lo que se le llama en literatura una paradoja. Una paradoja es una figura del lenguaje que se expresa, en donde se expresa una aparente contradicción. Aquí la contradicción es: ganar la vida significa perderla, y perder la vida significa ganar. ¿Cómo ganar la vida podría significar perderla y perderla ganarla? Es una contradicción, pero aparente, porque no habla de la vida en el mismo sentido, ni de la muerte en el mismo sentido. Quien quiera ganar su vida terrenal a través de medios terrenales, perderá su vida espiritual. Como el hombre que se aferra a un barco hundiéndose por un sentido romántico de posesión falsa. Imaginen a un hombre trabajando toda su vida en un barco, ahorra durante años, lo compra, se toma el tiempo para arreglarlo, para limpiarlo, para adecuarlo, y tras mucho tiempo lo saca al mar, y en el primer viaje se empieza a hundir. No hay reparación ni forma de salvar al barco. Imaginen a los rescatistas, llegan al lugar y de ninguna forma intentarán salvar al barco. Son rescatistas y el barco se está hundiendo. Lo que buscarán es salvar al hombre. Y el hombre insiste, mientras su barco se está hundiendo, el hombre insiste en reparar su barco, que para entonces ya se encuentra casi sumergido completamente. Intentemos comprender esta ilustración. El hombre ha gastado todo su dinero, ha usado todo su tiempo y dedicado todo su esfuerzo por un proyecto que estaba destinado a fracasar. Y ahora, unos cuantos hombres que nunca ha visto, de repente llegan al fracaso y le piden que abandone el barco hundiéndose para salvar su propia vida. Comprendámoslo. Pero aún con el esfuerzo de comprenderlo, la respuesta parece obvia: que deje el barco para salvar su vida. El problema es que todos aquí, de alguna forma, estamos en un barco similar. Todos aquí estamos en un proyecto de vida destinado a fracasar, donde, aunque en teoría, entre comillas, vivimos para la gloria de Dios, estamos viviendo para nuestros propios antojos y nuestros propios deseos. A veces hacemos algo que sabemos que es egoísta o solo es para nosotros, o que es aparentemente bueno, o que es en esencia bueno pero con malas intenciones. Pero como terminamos diciendo, es para la gloria de Dios, creemos que es para la gloria de Dios. Cuán a menudo nos engañamos pensando que lo que hacemos está alineado con el plan de Dios.
¿Es el plan de Dios cada decisión que nosotros tomamos? ¿Cuán a menudo nos engañamos pensando que vivimos según ese plan divino? ¿Cómo saber si lo que estamos viviendo está de acuerdo al propósito de Dios? Si alguien quiere saberlo, el texto provee una respuesta muy sencilla. El camino de Cristo tiene forma de cruz. El propósito de Cristo pesa como una cruz. El plan de Dios para que cualquiera tome la decisión de seguirlo se confirma como clavos en las manos y una corona de espinas en la cabeza. No me malentiendan. El propósito de Dios no es el masoquismo, ni que seamos penitentes, que se flagelan cada Semana Santa en procesiones, que lo único de Semana Santa que tiene es que Dios no ha enviado su fuego para consumirlo. Hay otros piensan que están llevando su cruz porque tienen problemas. Mi trabajo es mi cruz. Este trabajo tan difícil. Mi esposo, mi esposa es mi cruz. Mis hijos son mi cruz. Mi carrera estudiantil es mi cruz. Mi enfermedad es mi cruz. Pero esa no es la cruz de la que Cristo está hablando. Todo el mundo tiene problemas. Y no todo el mundo lleva la cruz de Cristo. Todo el mundo tiene problemas. Creyentes y no creyentes tienen hijos rebeldes, un matrimonio difícil, un matrimonio en problemas, tienen una carrera estudiantil agotadora, una jornada laboral difícil, sin mencionar que todos padecemos una o varias enfermedades que hacen verdaderamente a veces la vida más difícil. Pero la cruz es exclusiva de los seguidores de Cristo. Llevar la cruz es seguir a Cristo. Llevar la cruz significa seguir a Cristo. Llevar la cruz no significa tener un trabajo difícil, como también lo tienen los no creyentes. Llevar la cruz significa que a pesar de tener un trabajo difícil, tú obedeces a Cristo, que dice que trabajemos con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Dios, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, como dice Efesios capítulo 6. O que trabajemos honradamente para compartir con los necesitados, como dice Efesios capítulo 4, 28. Eso es llevar la cruz, porque todos tenemos problemas de trabajo, pero los cristianos crucificamos nuestro impulso interno de quejarnos por el trabajo y tratamos de glorificar a Dios haciéndolo de la forma más humilde y en beneficio de otros. Nos negamos el derecho, entre comillas, de hacer el trabajo como nosotros queremos y le damos el derecho a Cristo de hacerlo como Él desea. La cruz no es problemas, la cruz no es pobreza, ni enfermedad, ni cualquier otro problema de la vida. La cruz es vivir el contentamiento en la pobreza. Es orar sin cesar en la enfermedad. Es sentirnos con sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, para que tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna, como dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Llevar la cruz es dar al prójimo contra nuestros deseos avaros. Llevar la cruz es predicar aunque pensemos que nadie nos está escuchando. Llevar la cruz es amar a nuestros enemigos y bendecir a quien procura nuestro mal. Llevar la cruz es negarnos a nosotros mismos y nuestros deseos pecaminosos y seguir la voluntad del todo perfecto Jesús. Llevar la cruz significa hacer la voluntad de Dios contra todo designio de los hombres, contra toda dificultad. Dice el versículo 36: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Poniéndolo en una balanza, ¿qué ganaremos si nos aferramos al barco? Lo único que ganaremos es perder nuestra vida. Ganar el mundo es un proyecto destinado a fracasar, como dice este texto.
Aquel hombre que dedica su vida, toda su vida, a ganar todo lo que pueda en este mundo, a ser admirado por los hombres, a buscar los placeres, perderá su alma, que es lo más importante. Ser discípulo de nuestros propios deseos no es una recompensa, es una miserable condena. Porque todos aquí perseguimos algo, todos aquí estamos en la búsqueda de un propósito. Buscamos una carrera para obtener un título universitario. Buscamos consejos para resolver nuestros problemas. Pero ¿cuándo buscamos a Cristo para ganar nuestra alma? Los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ya nos hemos convertido en discípulos, pero no estamos exentos de olvidar que somos discípulos. No perderemos nuestra alma, porque estamos en el hueco de su mano y bajo las alas de su abrigo, pero sí perderemos el gozo de nuestra salvación. Perderemos las delicias del Espíritu y muchas bendiciones espirituales. Caeremos en decadencia y en infelicidad. Y seremos contados entre los más miserables. Versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Porque el que se avergüence de ser seguidor de Cristo recibirá el mismo castigo en el juicio final. Quien se niegue al Señor, quien niegue al Señor será negado por él. Será la prueba, negar al Señor será la prueba que Él no reina en su vida, sino que el reino le ha sido negado todavía. ¿Amamos nuestra vida lo suficiente como para perderla? ¿O amamos a Cristo lo suficiente para ganar nuestra alma? Esta es la religión de la cruz, no como un signo, sino como una forma de vida. G.K.E. Bell dice: cuando Cristo llama a un hombre, le extiende una invitación: ven y muere. Hay diferentes tipos de muertes, ¿verdad? Pero estas palabras encierran la esencia del verdadero discipulado. Fin de la cita. El texto termina con una advertencia clara: podemos ser rechazados por Cristo si nuestra fe es falsa. En el reino de Dios no existen cristianos de segunda categoría. No están los cristianos espirituales y los cristianos no espirituales. No existen los cristianos, tampoco existen los cristianos radicales. Existen los cristianos y ya. Todos los cristianos debemos ser radicales. Debemos ser intensos en nuestra forma de vivir para Él. Vivir como si no fuéramos cristianos. Vivir como si nuestra vida no estuviera crucificado es negarlo aquí en la tierra. Dice el teólogo norteamericano: la mayoría de cristianos están satisfechos toda su vida como cristianos comunes. Nunca experimentarán la riqueza de lo que quiere decir ser cristianos, sin tener una profunda e insaciable hambre por las cosas de Dios. La proposición de Dios, la vida crucificada, es una proposición costosa. Quien quiera que esté dispuesto a pagar el precio es el que irá adelante en la victoria absoluta y en el compañerismo gozoso con Cristo. Él pagó el precio por nuestra salvación. Ahora pagamos el precio por nuestra identificación plena con Él y por nuestro caminar y peregrinar hacia la perfección espiritual. Esa es la vida crucificada. Oremos. Señor, te queremos honrar a través de nuestra vida, conociendo que tú nos has salvado, y si nuestro Salvador, salvándonos, ha muerto en la cruz humillado, nosotros no podemos esperar nada menos. Te pido, Señor, que nos des el valor para crucificar nuestros deseos, nuestro antiguo hombre, nuestro viejo yo, para que podamos vivir adelante
seguir adelante, Señor, poder ser dignos discípulos de ti. Si hemos olvidado que somos tus seguidores, si hemos olvidado que somos tus discípulos, te pido, Señor, que lo puedas recordar a través de tus palabras en este texto. Que este texto sea una reprensión para quienes lo han olvidado y que sea también un ungüento, un bálsamo, un aliento para aquellos que constantemente viven la vida crucificada. Tú eres el Salvador de la cruz y nosotros tenemos la religión de la cruz. Ayúdanos, Señor, no a llevarla como un símbolo superficial, sino como una forma de vida. Danos valor, Señor, y danos también la recompensa. Te pedimos, Señor, que seas fiel a tu palabra y estés con nosotros hasta el fin del mundo. En Cristo. Amén.